¿Quieres aprender a realizar presentaciones en Prezi totalmente gratuito desde cero? Quédate en este tutorial para saber cómo hacerlo. Comenzamos. Hola, soy Mario de la Peña, creador de la Academia de Habilidades Digitales. Y en este tutorial te voy a mostrar cómo puedes utilizar Prezi completamente gratis para hacer presentaciones para tu trabajo, para la escuela. Pero antes de continuar, quiero pedirte que si te gusta este video y los demás tutoriales que tengo en el canal, pues te suscribas y actives la campanita, porque esto me ayuda a crear más y mejores contenidos como el que estás viendo en este video. Así que vamos a iniciar con este tutorial. Anteriormente ya había hecho un video muy completo, tutorial desde cero hasta nivel experto sobre cómo usar Prezi el año pasado, y no había querido crear un nuevo tutorial porque realmente Prezi no ha cambiado tanto desde aquel entonces, pero decidí darle una refrescadita con un nuevo tutorial completo. Es decir, este es un tutorial completo, no me voy a reservar absolutamente nada, no es como que una puerta para venderte un curso de Prezi. En ese tutorial lo vas a encontrar todo. Y pues además esa es una versión 2023, que bueno, realmente ya vamos hacia el 2024. Pero también no solamente voy a aprovechar a explicarte un poco sobre cómo usar Prezi, sino también voy a dar respuestas a muchas de las dudas frecuentes que las personas me han estado dejando en los comentarios del tutorial anterior. Bueno, para empezar, ¿qué es Prezi? En caso de que a lo mejor apenas lo escuchaste y comenzaste a buscar un tutorial, Prezi es una plataforma para crear presentaciones. Ya lleva algún tiempo, ya ha sido una plataforma muy querida, te sirve para hacer presentaciones con unos diseños increíbles, muy particulares de la plataforma. Ya te voy a explicar en qué consiste. Así que simplemente vamos a comenzar. Aquí tengo un tutorial completo ya desarrollado, tengo todos los puntos que vamos a abordar. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir una cuenta gratuita en Prezi. Ahora, punto número 1 de la duda frecuente. Prezi se puede utilizar de manera gratuita, sí, pero obviamente con algunas limitaciones. Pero a pesar de esas limitaciones, que ya te voy a comentar cuáles son, te va a servir para hacer presentaciones en entornos reales, en la escuela o en tu trabajo. Pero bueno, es importante que conozcas esas limitaciones, que básicamente son el tema de la privacidad. Si tú utilizas la cuenta Basic o la cuenta gratuita de Prezi, todas las presentaciones que tú hagas van a ser públicas, es decir, cualquier persona las puede encontrar si las busca. La otra limitante es que todas las presentaciones para editar y presentar en Prezi, pues tendrías siempre que tener una conexión activa a internet. Es decir, no puedes descargar el archivo para verlo offline, sin internet. No puedes descargar en otros formatos como PDF. Y la tercera limitación son algunos elementos, como por ejemplo inserción de música, inserción de videos. Ya te voy a explicar un poco más a detalle. Básicamente esas son las limitantes de la cuenta gratuita, pero a veces me dejan comentarios de, oye, pero ¿por qué? Pues obviamente es una empresa y de alguna forma tienen que ganar dinero, y esta versión gratuita pues sí te sirve, es para como a lo mejor comenzar o algún proyecto muy corto, pero si ya lo vas a estar utilizando a largo plazo, lo mejor es que te compraras una licencia que te puede servir. Hay licencias para empresas y licencias con descuentos si tú eres docente o eres alumno, no sé, estás estudiando alguna carrera, por ejemplo, te puedes comprar una licencia y hay descuentos. Yo no te estoy vendiendo nada, solamente te estoy dando la información. Ahora, para tú poder hacerte una cuenta gratuita de Prezi, simplemente vas a entrar a prezi.com, vas a entrar aquí donde dice comienza. Entonces vas a entrar aquí a esa sección de crea tu cuenta y simplemente vas a poner los datos que correspondan con tu correo electrónico y listo. Ya con eso puedes hacerte una cuenta gratuita. Te va a mandar después de hacer la cuenta a una página donde hay opciones de pago. Tienes que buscar aquí en esa página la opción que diga Basic, ¿ok? Esa opción Basic es el plan gratuito de Prezi, donde con algunas limitaciones puedes tener una cuenta gratuita que, te repito, sí te va a servir para, al menos para comenzar o hacer algunos proyectos eventuales que a lo mejor no vas a utilizar a largo plazo. Esa opción te conviene.
Incluso si te acomodas bien con esa opción para hacer tus presentaciones, la puedes utilizar para tiempo indefinido. Ya si lo necesitas, pues bueno, analiza el plan que más se apegue a tus necesidades. Ahora, ya cuando inicias sesión en tu plan de Prezi, vas a aterrizar aquí en este panel. Desde este panel principal nosotros podemos crear proyectos o comenzar a editar proyectos que ya habíamos creado previamente. Ahora, solamente para que lo sepas, Prezi inició como una plataforma para hacer presentaciones exclusivamente, pero ya integró otras herramientas. Está Prezi Video, que voy a hacer otro tutorial al respecto, que te sirve para integrar tus presentaciones de Prezi o presentaciones estilo Prezi con video. Por ejemplo, hacer un video algo parecido como esto, con tu webcam, con tu computadora, y puedes grabar videos, puedes transmitir en vivo. Es una súper opción para poder, por ejemplo, si tú haces transmisiones en vivo, esa herramienta es genial porque te da presentaciones estilo Prezi muy dinámicas con geniales efectos para crear videos muy fácilmente, que te sirve para transmitir en vivo a redes sociales o para crear presentaciones con Zoom en entornos educativos. Por ejemplo, si tú eres docente, ahí puedes crear presentaciones para tus alumnos. Y también tiene la parte de infografías, que te soy honesto, la verdad es que no he utilizado esa parte, he utilizado más presentaciones y videos, pero bueno, para ese tutorial solo nos vamos a quedar con la parte de las presentaciones. Entonces vamos a entrar aquí vas a ver tus proyectos en caso de que ya tuvieras otro proyecto. Para este tutorial vamos a comenzar a hacer una presentación totalmente desde cero para que te puede explicar paso a paso cómo se utiliza cada herramienta, pero también puedes hacer uso de plantillas. Prezi tiene muchísimas plantillas que puedes utilizar, ya simplemente tú vas a reemplazar la información. Entonces abrimos una nueva presentación de Prezi y aquí es lo que te digo, aquí están todas las plantillas. Hay unas plantillas que están preciosas, plantillas geniales, pero para nuestro caso, bueno, aquí tienes los filtros, por ejemplo, cuál es el objetivo o el tema de la presentación, por ejemplo, negocios o si es algo educativo, incluso si lo puedes filtrar por color. Vamos a elegir nosotros, para que podamos aprender a usar Prezi desde cero, una plantilla en blanco. Vamos a utilizar esta plantilla. Y aquí en este paso muchas personas se confunden. Voy a ponerle aquí demo número 2. Que cuando van a crear una presentación se confunden y dicen, pero es que Prezi me está diciendo que tengo que pagar. Lo que pasa es que ahí viene la primera limitante de las cuentas gratuitas. Si tú le pones que lo vas a compartir con ciertas personas, ahí ya estás seleccionando un nivel de privacidad, y en la cuenta gratuita no hay privacidad. Hay que seleccionar que cualquiera en la web la pudiera encontrar. Pues obviamente esto no es ningún problema si no es información sensible, y vamos a seleccionar esa opción y darle clic en continuar. Y listo, aquí está nuestra presentación. Este es el panel de la presentación en Prezi. Y lo que vamos a hacer en este tutorial es paso a paso cada una de las herramientas que están aquí presentadas. Ahora, antes de continuar, voy a hacer un segmento especial aquí, porque es importante para optimizar el uso de Prezi. Es decir, Prezi no es solamente una herramienta técnica, sino también es una forma de organizar las ideas y de comunicarse de una mejor forma. Esa es una de las particularidades que más me gusta, que más aprecio, bueno, que la gente más aprecia de Prezi, y te voy a explicar qué. Cuando tú vas a hacer una presentación, pues obviamente tienes una idea central, y seguramente no voy a entrar mucho en detalle aquí porque no es un tutorial sobre mapeo mental, pero ese software que estás viendo en la pantalla es otro software, no es Prezi. No sé si sigue disponible, me gustaría hacer un tutorial, pero no sé si todavía lo venden. Cuando tú estás haciendo una presentación, quieres comunicar un mensaje. Y en Prezi todo comienza desde el tener una idea central, ¿ok? Un mensaje que quieres comunicar. Y alrededor de ese mensaje tú vas a estar comunicando, por ejemplo, ciertos temas. Por ejemplo, tema número 1. Voy a borrar esto aquí. Vamos a ponerle aquí tema número 2 y tema número 3. ¿Ok? Es importante de que antes de que tú entres a Prezi a crear una presentación,
tú puedas organizar el tema principal del cual quieres hablar y las ideas o puntos que apoyan a ese tema principal. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer presentaciones, por ejemplo, en PowerPoint, que son presentaciones que van de forma lineal. Ahí preparamos el tema desde el tema 1, 2, 3 en una secuencia lineal. Pero en Prezi nosotros tenemos que organizar los temas, ahorita te voy a explicar, del tema central, y alrededor del tema central visualmente flotan u orbitan los demás subtemas. Por ejemplo, si estábamos aquí hablando de mamíferos, animales mamíferos, pues aquí vamos a hablar, no sé, una presentación que hable sobre lo que son los mamíferos, especies de mamíferos. Y vamos a poner, por ejemplo, acá un perro, acá vamos a poner un humano, acá vamos a poner un caballo. ¿Sí? Ejemplos de especies de mamíferos. Entonces, por ejemplo, tú en tu presentación vas a hablar de algunos ejemplos de mamíferos y dices, ok, vamos a mencionar, vamos a poner aquí ballena, vamos a ponerlo así. Puedes ver que cuando estás haciendo esa presentación, pues obviamente tú pones alrededor esos ejemplos, ¿no? Que serían los temas. A su vez, por ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, aquí tienes un tema principal y dentro de ese tema principal hay 4 subtemas y, por ejemplo, puedes descender. Ese es el cómo nosotros tenemos que ir organizando la presentación. Entonces, lo que yo te recomendaría que hicieras es que tomes lápiz y papel y vas a organizar esa presentación en forma de mapa mental. Vas a ir vaciando el tema principal, los subtemas. Yo te recomiendo que en una presentación no abordes más de 3 temas para que tu presentación o el mensaje sea todavía más memorable. Porque cuando tú saturas de demasiada información esa presentación, pues se pierde el objetivo y ya Prezi, la idea es que puedas optimizar estas ideas para comunicarte mejor, te da la plataforma. Y bueno, ahorita vamos a entrar ya en detalle de cómo aterrizamos esto exactamente dentro de Prezi. Aquí ya tenemos Prezi y lo que vamos a ver a continuación es cómo se organizan los temas y los subtemas, cómo podemos ir organizando nuestras ideas. Esto que estás viendo aquí se le llama planeta. Hay dos formas básicamente de agregar temas y temas o tópicos dentro de una presentación. Para empezar tenemos los temas planeta. Los temas planeta se les llama así porque te voy a mostrar aquí un ejemplo. Voy a entrar aquí a este tema y aquí puedes ver que hay otros temas tipo planeta aquí. Esto es porque la idea que tú quieres comunicar está flotando u orbitando alrededor de otro círculo. Y mira, esto es prácticamente lo mismo que lo que yo te había comentado aquí en el mapa mental. Por ejemplo, tenemos un tema con otro tema dentro de él y Prezi a nivel gráfico te permite ir poniendo estas ideas de esta forma. Para ir entendiendo mejor cómo se organizan los temas en Prezi, porque esta es una de las mayores debilidades de las personas que comienzan a utilizar esta plataforma, te voy a poner un ejemplo que vamos a pasar a una presentación. Vamos a hablar acerca de los tipos de películas. Vamos a hacer una presentación donde hablemos sobre algunas categorías de películas y dentro de cada categoría, para ilustrar, vamos a mencionar algunos ejemplos. Entonces, mira, aquí yo te explicaba que en Prezi hay 2 maneras básicamente de agregar temas a la presentación. La primera son los planetas. Se le llama planeta porque te lo voy a mostrar. Por ejemplo, si yo entro aquí a este topic o tema que acabo de agregar, voy a entrar, puedo agregar dentro de ese tema subtemas. Que estos subtemas son ideas que están orbitando alrededor de un tema más grande. ¿Sí? Son ideas que están apoyando el mensaje que tú quieres comunicar. Y de esta manera es que nosotros vamos a ir organizando la presentación. Por eso te digo que lo mejor antes de comenzar a trabajar el Prezi como tal, lo primero es que en papel tú hagas tu organización de ideas de tu mensaje
para optimizar la presentación que tú quieres crear. Es siempre la mejor forma de proceder. Entonces, aquí en este panel lateral es donde nosotros estamos organizando la ruta o la navegación. La ruta Prezi, nosotros podemos organizar el cómo nosotros queremos ir visitando cada uno de esos temas. Por ejemplo, si yo tengo 3 temas en una presentación, puedes ver aquí una línea amarilla un poquito tenue, delgada, y esta es la secuencia que yo voy a seguir. Por ejemplo, si yo elijo esta secuencia, que la puedes ver aquí organizada y también con esta línea amarilla, pues significa que voy a ir del tema 1, tema 2, tema 3 o cuantos temas yo tenga agregados. Lo que yo te recomendaba es que en esta primera impresión de tu Prezi no agregues más de 3 temas. Sería lo ideal para hacer que tu presentación sea más memorable. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de los tipos de películas. Por ejemplo, vamos a agregar solamente un par de estos. Depende de la naturaleza del mensaje que tú quieras dar. Por ejemplo, vamos a poner aquí ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, ya tengo aquí organizado esos 3 grandes temas de los cuales yo voy a estar hablando. Vamos a entrar al tema de ciencia ficción, que sería el primer tema que vamos a abordar en esta presentación. En el tema de ciencia ficción, a lo mejor aquí puedo hablar qué es, bueno, sería como una pregunta. Y aquí puedo ponerle lo que sea, un concepto general, ¿no? De qué es la ciencia ficción. Es un género, bla, 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 donde hablas de posibles hipótesis de la ciencia y lo que sea, no sé. Y aquí nosotros podemos comenzar. Aquí ya estamos trabajando el contenido de la presentación, ¿ok? Depende de lo que tú quieras hablar como generalidad de este tema, aparte de los subtemas que vamos a estar abordando. En este caso puedes agregar, por ejemplo, una imagen. Aquí ya viene agregada una imagen por default, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita quisiera que organizáramos mejor los temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ejemplo de película de ciencia ficción. Vamos a hablar de Terminator. Y la segunda sería, vamos a poner... ¡Ay! Ya me salí. Por ejemplo, aquí hay que acostumbrarse a cómo funciona la ruta. En este caso, puedes ver que vamos descendiendo cada vez. No recuerdo en ese momento si hay un nivel de profundidad al cual podemos descender, pero lo único que recuerdo es que fueron muchos, pero la verdad es que dudo que sea necesario. En el segundo sería Star Trek. Este de acá lo vamos a borrar. Nuevamente aquí puedes ver que los subtemas a su vez también tienen rutas, es decir, en la manera en que nosotros los vamos abordando. En este caso hablaríamos primero de Terminator, luego de Star Trek y bueno, este último lo vamos a eliminar. Si tú, por ejemplo, quieres invertir el orden en el cual vas a ir abordando los subtemas o los temas, aquí en el panel lateral simplemente los vas a mover al orden en el que sería en orden ascendente, desde el primero hasta el último, en el cómo tú los quieres abordar. Y ya, por ejemplo, visualmente, ya me salí. Por ejemplo, si tú aquí tienes que primero quieres hablar de Star Trek, pues visualmente este quedó en el medio. A lo mejor tú los puedes mover para acá para que sea una secuencia que no estés saltando de un lado a otro en la pantalla. Y aquí nosotros podemos entrar a la tarjeta, al tema de Star Trek. En este caso vamos a ponerle Star Trek aquí. Y a lo mejor vamos a poner una sinopsis de la película, ¿no? Bueno, de cuál de todas las películas de Star Trek. Y ya más adelante podemos agregar, no sé, a lo mejor un clip del video, una imagen o lo que sea. Aquí en este momento solo quiero que nos familiaricemos con el cómo funcionan las rutas y los temas. Puedes usar el botón de volver para ascender, salirte de la profundidad en la cual tú estás y trabajar más la presentación. Vamos a darle un poco más de volver hasta arriba. Ya estamos aquí en el primer nivel. Si tú, por ejemplo, descendiste, vamos a suponer hasta, no sé, 3, 4, 5 niveles muy abajo y quieres volver hasta el primer nivel lo más rápido posible, aquí hay un botoncito
que dice home. Bueno, no dice home, pero es un icono de una casita para regresar al inicio. Estos temas de acá, los planetas, los podemos también modificar en el orden en el que se van presentando. Nada más que esto sí, pues yo te recomendaría que los acomodes para que se vea muy bien la secuencia, de que no vaya saltando de un lado hacia otro, que eso es algo que tiende a molestar a veces a las personas. Y bueno, ese es el cómo nosotros podemos organizar la presentación, que sería lo primero que vamos a hacer. Hay otra forma en que tú puedes organizar la presentación, agregar temas. Vamos a entrar aquí a la sección de fantasía. Voy a borrar aquí estos temas para eliminar temas. Tú simplemente los puedes seleccionar y le das suprimir, los suprimes, los borras. Y la segunda forma en que nosotros podemos agregar temas es a través de las tarjetas. ¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas y los temas? Los planetas. Bueno, los planetas orbitan alrededor de una idea, para que te sirve más para que la gente tenga muy claro en cómo se relacionan unas ideas con otras. Y las tarjetas, esa es una tarjeta la cual acabo de agregar. Le voy a poner aquí tarjeta, aunque es un círculo que se ve idéntico al planeta. Pero ahorita que nosotros entramos, aquí están. Mira, si yo agrego páginas dentro de esta tarjeta, aquí son páginas, páginas, páginas. Es similar a las diapositivas de PowerPoint, que aquí, pues en las diapositivas, al igual que estas tarjetas, son lineares. Es decir, aquí nosotros vamos entrando. Voy a entrar a la primera. Y aquí están las tarjetas 1, 2, 3 y 4. Son 4 tarjetas, 4 páginas. Es decir, o sea, creamos la tarjeta. Esta es la tarjeta, aquí, o el tema, subtema. Y dentro tenemos varias páginas. Y al momento de presentar, si yo comienzo a presentar aquí, esto lo voy a ver como si fueran simples diapositivas de PowerPoint que se van presentando de manera lineal en esta secuencia. Yo puedo modificar la secuencia, pero pues al final es lineal. No me gustan mucho las tarjetas porque pues para usarlas para eso, quizás muy poco dentro de una presentación, pero yo prefiero los planetas. Entonces vamos aquí a continuar agregando un poquito más de los temas. Si llegaras a tener algún pequeño problema con el cómo funciona Prezi o algo crees que no te está funcionando, yo te recomiendo refrescar o actualizar la página. En ese caso tuve que actualizar la página porque no me estaba permitiendo agregar los temas. Desconozco por qué. Pero bueno, entonces vamos a continuar aquí. Voy a poner Harry Potter y El Señor de los Anillos. Estamos aquí hablando de las películas de fantasía. Y aquí estamos hablando de las películas de suspenso. Y ya tengo aquí una presentación de ejemplo que vamos a utilizar. Ya tienes organizados aquí los temas. No es necesariamente la forma en que debes realizar las presentaciones, es decir, primero hacer todo, luego poner estilos. Esto te lo estoy explicando de esta forma para que pueda quedar claro el cómo se utiliza esta plataforma. Muy bien, entonces ya hablamos acerca de cómo se utilizan las rutas, cómo se organizan los temas. Ahora, ¿cómo le damos vida y estilo a nuestra presentación? Aquí arriba hay un pincelito donde nosotros podemos modificar diferentes aspectos de nuestra presentación en Prezi. Te voy a presentar cada uno de los que tienes a tu disposición si utilizas la cuenta gratuita. Para empezar, tenemos aquí el fondo. El fondo de la presentación, que puede ser un color, aquí te lo dice relleno sólido, un degradado lineal o un degradado radial, es decir, como si fuera una especie de círculo. Yo aquí la única consideración que yo te hago es que el fondo debe ser amable con la vista y debe realizar un correcto contraste con la información. ¿Qué es la parte del contraste? Se refiere a que, por ejemplo, no puedes poner letras oscuras sobre un fondo oscuro porque no se podría distinguir el fondo del texto o del contenido.
La lectura se tiene que facilitar a través del color. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy simple pero que hace muy buen contraste. El fondo color blanco con texto color negro. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias formas en las que tú puedes realizar este trabajo. Mira, por ejemplo, aquí obviamente el color rojo no beneficia la presentación. Vamos a dejarlo así en este momento. Bueno, vamos a elegir mejor algún ejemplo. Vamos a poner aquí esquemas de colores. Por ejemplo, aquí tengo este color azul. Vamos a dejarlo así por el momento en color sólido. También puedes agregar alguna imagen. El problema con las imágenes es que, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, un JPG, cuando tú lo haces más grande, ¿qué pasa cuando se expande? Por ejemplo, tiende a verse algo pixeleado. Entonces, para empezar, tienes que elegir una imagen que se vea de una forma correcta, que no sea muy pequeña para que cuando hagas un zoom, pues no se pixele tanto, aunque ya Prezi realmente resuelve esa parte de las imágenes de fondo, gestionando mejor el fondo con la información. Mira, por ejemplo, ahí no se acerca tanto como lo hacía hace mucho tiempo en varias. También algunos problemas con el usar imágenes de fondo, que por eso no me gusta, es que, por ejemplo, aquí las imágenes, supongamos esta imagen aquí tiene una parte que es oscura. Pues obviamente en esta área tendríamos que colocar un texto claro, por ejemplo un color blanco, pero acá la imagen se corta ese color y ahora es un fondo claro. Entonces esta parte sí hace buen contraste y a veces es difícil. Entonces yo por eso te recomiendo que mejor te apegues con colores sólidos o con degradados. Bueno, esa es la parte del fondo. Otros estilos, si tú lo quieres, por ejemplo, si no te quieres romper la cabeza, y que sería mi recomendación, es que te apegues aquí a estas paletas de colores ya que Prezi tiene diseñadas, que te da el color adecuado para tener correctos contrastes, buena combinación de colores. Por ejemplo, aquí tú puedes seleccionar la que más se apegue a tus preferencias. Y ya además, por ejemplo, se resuelven todas esas potenciales problemáticas sin que te tengas que estar preocupando. Para mí esa es la mejor opción, especialmente si quizás no tienes mucha experiencia en diseño. La siguiente opción que tenemos aquí son los estilos de texto. El texto, nosotros podemos elegir una amplia diversidad de tipografías que Prezi utiliza, pero yo te recomiendo que te apegues a los estilos ya prediseñados, porque son buenas combinaciones de texto. A veces queremos utilizar muchos tipos de tipografías, pero yo te recomiendo que mejor entres aquí a la pestaña de estilos y elijas uno de estos, el que más se apegue a tu proyecto. La recomendación aquí es que el texto pueda leerse de una manera fácil, rápida, que no sea complicado. Por ejemplo, este tipo de tipografías, esta aquí en lo particular no me gusta para nada, porque solamente lo utilizaría si en tus titulares, por ejemplo, que esta cursiva, si fueran palabras muy pequeñas. Por ejemplo, obviamente en esto no podemos escribir un párrafo muy grande. Por eso te recomiendo las opciones seguras, que son como estas de aquí, que son tipo sans serif o incluso las serif. Hay unas tipografías muy bonitas, pero bueno, eso ya lo eliges tú. Y Prezi te da muy buenas opciones. Ahora, te voy a estar hablando más acerca de qué opciones de texto tienes, porque básicamente hay titulares, hay subencabezados y hay texto que es para cuerpo, que es importante realizar esa diferenciación. Otras opciones aquí que tienes tú para los estilos son las estructuras de temas. Por ejemplo, el cómo tú puedes organizar los planetas o los temas que vas agregando a Prezi. Aquí tienes muchas opciones. Si, por ejemplo, hay básicamente dos escenarios en los que tú puedes utilizar Prezi. Que vas a un salón de manera presencial, por ejemplo en el aula o una sala de juntas, y vas a realizar una presentación utilizando un proyector. Para esos casos yo te recomiendo aquí esas estructuras de tema, donde los temas, los planetas que están aquí, se extienden a lo largo de la pantalla.
Pero ya también, como te mencioné, Prezi tiene Prezi Video, que te sirve, por ejemplo, para realizar presentaciones ya de una manera virtual con tu webcam. Por ejemplo, aquí puedes ver que hay un rostro, bueno, una silueta de una persona. Estos son porque en este espacio en blanco que queda, ahí vas a aparecer tú. Entonces tú desde aquí puedes crear las presentaciones que vas a estar utilizando con la herramienta de Prezi Video. Aquí queda este área en blanco para que tú en tu webcam, en tu casa, con tu computadora, te pongas así. Y aquí a un costado quedan los temas. Porque si, por ejemplo, tú quieres utilizar Prezi Video y utilizas algunas de estas opciones, los temas, los planetas, el contenido quedaría encimado sobre ti, es decir, sobre la imagen que está proyectando la webcam. Entonces, para esos casos, mejor utilizas estos de acá. Esas de acá, te recuerdo, son cuando tú vas a tener, por ejemplo, ponerte con un proyector o en una pantalla. No vas a aparecer en la pantalla como tal. Entonces, esta es una buena opción. Y finalmente, de las opciones que tenemos en los estilos son las formas de los temas. Por default, todos son círculos, pero también puedes seleccionar cuadrados, algunas otras formas como estas de aquí, que son unos cuadrados que tienen una forma irregular. Estos como manchas, no sabría cómo llamarles. Tienen unas formas muy bonitas. Yo soy muy simple en esta parte, me gustan los círculos. Los planetas y así simplemente los dejo. Pues obviamente aquí se trata también de por ejemplo, aquí hay unas formas muy bonitas. Mira, por ejemplo, esta de acá, para que no se vea tan simple el círculo. La única recomendación que te hago es que, por ejemplo, esta forma en particular no me gusta porque no se ve muy bien la información que está encima. Yo diría que mejor escojamos algo más amplio, donde el texto se pueda leer de una forma bastante sencilla. Bueno, esos son los estilos de la presentación en Prezi. Ahora vamos a hablar acerca de los recursos que podemos integrar a nuestras presentaciones. Para eso vamos a comenzar con la opción de los textos, que es muy sencillo. Son los cuadros de texto que ya cualquier software, por ejemplo PowerPoint, los maneja de una manera casi igual. Por ejemplo, si tú quieres agregar un texto, simplemente haces clic acá arriba y se agrega un cuadro de texto. Simplemente hacemos clic. Vamos a ponerle aquí algo tentativo. Y ahí está, mi texto, presentación en Prezi. Ahora, ¿qué opciones tenemos para este cuadro de texto? La primera opción, la más importante con la que te debes familiarizar, es qué tipo de texto ese es el que tú estás agregando. Y como te mencionaba, tenemos títulos, tenemos subtítulos o encabezados. Y tenemos el del cuerpo. Por ejemplo, el de título y el subtítulo son encabezados. Los encabezados son enunciados con muy pocas palabras. Estoy pensando en unas 5 palabras máximo por enunciado. No están hechos para agregar enunciados muy largos o párrafos. Si tú quieres agregar párrafos, ya ahí estamos hablando de un tipo de texto que es un cuerpo. Por ejemplo, aquí está el texto. Por ejemplo, para los títulos usualmente siempre es una tipografía pesada, gruesa. Para los subtítulos también es usualmente una tipografía más pequeña en cuanto al tamaño, también a lo mejor menos gruesa que el título. En este caso también tiene un estilo de itálica, pero para el cuerpo ahí sí tenemos un texto más sencillito, más delgado, más fácil de leer, además cuando son muchas palabras o muchos caracteres. También aquí le puedes modificar el tipo de tipografía, pero esto no te lo recomiendo. Para eso mejor vamos a utilizar los estilos, porque en una presentación visualmente no se recomienda utilizar más de 2 o 3 tipografías. Aquí también puedes cambiar el tamaño de la tipografía, puedes poner un valor, puedes aumentar la tipografía, puedes poner, a lo mejor seleccionar algo como bold o ahí un poco más dureza, puedes para hacer énfasis ponerle en itálica. Y aquí también, a lo mejor para resaltar alguna parte en especial, puedes ponerle es un esquema de color diferente. Por ejemplo, ahí está en amarillo. O si, por ejemplo, quiero hacer énfasis en algo, pero estos colores no es algo de lo que nosotros debamos abusar, porque eso es algo que se debe utilizar de una forma muy medida. Es decir, no lo vamos a hacer como
cuando estábamos en la escuela y con un marcatextos marcábamos todo lo del libro y el libro quedaba totalmente marcado. Se pierde el propósito de lo que uno debería hacer para recordar cierta información. Aquí puedes justificar el texto también de acuerdo a lo que tú quieras. Usualmente para temas digitales, para pantallas, se recomienda alinear los textos a la izquierda en cuestión de párrafos. El justificado acá, como a veces puede dificultar la lectura. Y también puedes agregar listas o las sangrías, pero bueno, esas opciones la verdad es que casi yo no las utilizo. Ahora, por ejemplo, si tú quieres agregar textos dentro de tu presentación, simplemente entra a cualquiera de los temas o subtemas. Por ejemplo, voy a entrar al de Star Trek. Y aquí tenemos que acomodar los textos. Para acomodarlos es muy sencillo. Simplemente los arrastras. Puedes agregar más textos haciendo clic ahí y ya los puedes ir personalizando. Ahora, para agregar otros recursos visuales, tenemos aquí a los medios, que es básicamente todo lo que sea imagen y video. ¿Cuáles son los medios que nosotros podemos agregar? Te lo voy a explicar. Tenemos, para empezar, las imágenes. Las imágenes, aquí podemos subir imágenes desde nuestra computadora, pero también podemos subir imágenes aquí de la biblioteca. Ahora, para las imágenes aquí en tus presentaciones, yo te quiero hacer una precisión muy importante. Por ejemplo, aquí podemos agregar imágenes en estilo JPG. Por ejemplo, esta es una imagen JPG. El archivo es totalmente un cuadro que tapa toda esta parte. Pero, por ejemplo, hay casos donde necesitamos utilizar imágenes transparentes o PNG, que es un concepto que a veces las personas no estamos familiarizadas. Entonces te lo voy a explicar. Por ejemplo, aquí tengo una imagen que voy a subir a la presentación. Vamos a subirlo esto desde la computadora. Y aquí podemos ver que tengo la misma imagen en formato JPG y otra en PNG. Por ejemplo, quiero subir esta imagen aquí y se ve de esta forma. Pues, por ejemplo, esta imagen ocupa bastante espacio. Y, por ejemplo, obviamente no la puedo poner acá porque me tapa. Y pues tampoco podría encimar el texto porque no hace un buen contraste. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a utilizar, sería la recomendación utilizar imágenes en PNG transparente. Es decir, esa puedes ver que es la misma imagen, solamente que ya no tiene el fondo. Es transparente. Entonces aquí la ventaja de estas imágenes es que yo le puedo, por ejemplo, encimar, acomodar mejor el texto. Obviamente la presentación se va a ver mejor. Bueno, no voy a poner aquí el texto encima, pero lo puedo acomodar mejor donde está. Y se ve, pues eso mucho mejor que la plasta de imagen que había colocado anteriormente, que bueno, es la misma imagen. Entonces aquí tú puedes buscar imágenes de este banco de imágenes que te sugiere Prezi o subir tus propios archivos. Otra forma de agregar medios pues son los videos. Y básicamente hay dos formas. Puedes agregar archivos de videos desde tu computadora, pero subir archivos es una función de pago. Entonces, si tú necesitas un video, tendrías que subirlo a YouTube o tomar el video desde YouTube. Esta, honestamente, es una función que no utilizo mucho. Pero si lo vas a usar, yo te recomiendo que sean videos muy pequeños de quizás 1 o 2 minutos de duración y para a lo mejor mostrar algo muy muy específico. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de categorías de películas y estamos hablando de ciencia ficción, pues yo quisiera meter el tráiler de alguna de estas películas, por ejemplo la película de Star Trek, cualquiera de ellas, y se vería de esta forma. Obviamente, para que esta presentación funcione, como se está alimentando el video desde YouTube, voy a necesitar conexión a internet activa. Ok, en este caso, pues, ¿cómo se ve esto al momento de presentar? Voy a iniciar aquí la presentación. Bueno, obviamente esto entra el video. Tendría que acomodarlo un poquito mejor. Y ahí está, se ve en pantalla completa dentro de la presentación de Prezi. Entonces voy a regresarme para acá. Y listo, simplemente es aquí cuestión de acomodar un poquito mejor el contenido dentro de este espacio del tema. Otro medio que nosotros podemos agregar son los GIFs animados. Aquí hay una gran colección de GIFs que
de los cuales puedes tomar para, no sé, hacer una presentación más divertida. Y otros elementos que a lo mejor no son tan utilizados son, por ejemplo, los iconos. Acá Prezi tiene una amplia variedad de iconos que puedes utilizar. Voy a agregar uno de ejemplo. Y obviamente pues tienes que modificar el icono para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, el fondo es oscuro y el icono es oscuro, pues entonces tengo que modificar el color para que haga mejor contraste. Por ejemplo, ahí está ese color. Y en cuanto a los GIFs animados, yo te recomendaría quizás no abusar de este tipo de recursos gráficos, porque mientras más elementos tú agregues a tu presentación, más recursos del sistema vas a necesitar. Por ejemplo, que más conexión a internet, más capacidad de procesamiento en tu computadora. Y por ejemplo, para la cuestión de los audios de rutas que tú puedes, se pueden reproducir a lo largo de la presentación o en algunas partes de la presentación. Para eso ya es una licencia de pago. No lo voy a hacer porque no tengo una licencia de pago. Estoy utilizando la versión gratuita. Y también tienes la opción de agregar gráficos, pero esa también es una opción de pago. Gráficos como gráficos de barras y ese tipo de cosas. Podemos agregar presentaciones de PowerPoint, pero eso realmente no me gusta usar esa opción porque pues, ¿para qué quiero agregar diapositivas de PowerPoint? Pues si estoy utilizando Prezi es porque quiero utilizar algo diferente. Y también podemos agregar algún archivo de PDF, que realmente también es algo que no acostumbro a hacer. No me he visto en esa necesidad. Entonces no se me ocurre en este momento para qué querrías agregar una presentación de PDF. Quizás algún documento con unas pocas páginas para visualizar, pero simplemente hasta ahí. Y bueno, esos son los recursos visuales, gráficos y de video que tú puedes agregar a una presentación. Otros gráficos que tú puedes agregar a tu presentación de Prezi son las formas. Las formas son otros tipos de elementos gráficos que podemos utilizar en nuestras presentaciones. Por ejemplo, aquí en formas tenemos... vamos a entrar y tenemos círculos, triángulos, cuadrados, y simplemente los agregamos de esta forma aquí y se utilizan pues bajo ese mismo esquema de colores que nosotros ya tenemos. A lo mejor te sirven, por ejemplo, para vamos a enviarlo para acá. Ay, ya me pasé. Vamos a poner este texto acá, ¿sí? Listo, ahí. Para darle estilos diferentes a tu contenido y ese tipo de cosas para adornar, estilizar la presentación. Y también tenemos líneas o flechas para señalar. Las puedes aumentar en longitud y también puedes curvarlas en cualquier orientación que tú quieras por cualquiera de sus puntas de esta forma. Y finalmente vamos a hablar del bloque narrativo, que el bloque narrativo es uno de los mejores recursos que Prezi tiene para organizar la información. Vamos a abrirlo aquí. Los bloques narrativos te ayudan a organizar visualmente los temas con estos diseños ya hechos, de manera que te ahorras bastante tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, podemos agregar un bloque narrativo de tipo lista. Aquí podemos ver varios ejemplos. Simplemente toma el que te parezca mejor. En este caso voy a agregar uno muy sencillo. Ahí, listo, ya quedó agregado con un simple clic, o también lo puedes tomar de acá y arrastrar. Y para comenzar a utilizarlo, simplemente vamos a entrar a ese tema. Y aquí vamos a hablar, no sé, temas de la película. Vamos a ver lecciones de la película. Y aquí puedo hablar cualquier cosa en forma de lista. Simplemente sería cuestión de editar los temas, los puntos que aparecen aquí. Y puedes ver que de esta forma te estás ahorrando bastante tiempo. Esos son los bloques narrativos. Depende de la manera en cual tú quieres presentar la información. Y por ejemplo, en este caso estamos hablando de un listado. También hay, por ejemplo, de línea de tiempo. Por ejemplo, cuadros comparativos. Visualización de datos. Este es muy interesante de acá. Por ejemplo, un funnel de ventas. Y ya tú te estás ahorrando todo ese tiempo de trabajar un diseño desde cero. Ya solamente tú tienes que vaciar la información. Muy bien, entonces vamos a suponer que esta presentación ya está finalizada. Lo tenemos aquí. Voy a simplemente hacer un poco más grande ese texto de acá. Listo, eso mejor.
organizamos aquí un poco mejor la ruta y ya llega el momento de presentar. Si tú estás utilizando Prezi de manera gratuita, básicamente hay dos formas de presentar tu Prezi que acabas de realizar. Dentro de las limitaciones que tiene Prezi gratuito es que solo lo puedes presentar con una conexión a internet, de esta manera en que lo estamos haciendo en vivo. Es decir, no puedes descargar el archivo y guardarlo en un USB. No puedes, por ejemplo, llevar tu computadora y presentarlos en internet. Por ejemplo, si vas a estar en un aula donde no llegue el internet o cualquier cosa, no se va a poder. Necesitas una conexión activa a internet. Para comenzar a presentar, simplemente hacemos clic aquí arriba donde dice iniciar vista de la presentación. Hacemos clic en presentar y aquí ya simplemente inicias tu presentación. En este caso, conectas tu computadora al proyector o a la pantalla. Te recomiendo tener un control de estos que se conectan a la computadora para ir reproduciendo la presentación. O si no, pues estar simplemente muy cerca de la computadora y con las flechas puedes avanzar o retroceder. Mira, por ejemplo, en este caso, aquí abajo Prezi tiene la ruta que yo le acabo de poner, pero me quedé en un paso anterior. Si tú pones el cursor aquí abajo, esto, a pesar de que Prezi no es estrictamente secuencial, aquí abajo sí te muestra pues la ruta completa. Es decir, vamos a empezar con la ruta que comenzamos acá, tema 1, tema 2, tema 3, pero va a ir avanzando de manera que, por ejemplo, entra primero al tema de ciencia ficción y de ahí va a descender según la ruta que yo haya programado. En este caso, por ejemplo, programé esta ruta, está el video, me salgo, si mientras sigo continuando, voy ascendiendo, es decir, me entro hasta el primer tema, hasta el mero fondo, y luego asciendo hacia el primer nivel. De ahí sigue el tema de fantasía, y aquí solamente tengo dos temas, que los voy poniendo ahí, va viendo uno por uno. Y luego finalmente el tema de suspenso. Digamos que esa es la secuencia. Aquí están los temas que yo he puesto. Y va ascendiendo finalmente. Bueno, va visitando cada uno de los temas y haciendo hasta el primer nivel. Una pregunta que me hacen a menudo es, ok, y si necesito a lo mejor salirme de la secuencia, no hay ningún problema. Con tu cursor puedes entrar a cualquiera de estos temas en el momento que tú lo necesites. Por ejemplo, tú programaste una secuencia de 1, 2 y 3, pero puedes entrar, por ejemplo, al tema de fantasía, que es el tema número 2, y de ahí, con las teclas del cursor, simplemente ir avanzando la presentación, o puedes irlo visitando simplemente con el cursor. Acá simplemente me salgo. Por ejemplo, puedo entrar aquí al tema de fantasía. Y voy aquí controlando con las teclas del teclado. Y ya puedes ir, pues ese es, a diferencia de PowerPoint, por ejemplo, una presentación que tenga, no sé, 50 diapositivas, tienes que ir de principio a final. Y si te quieres regresar, pues es complicado. Y además, con este tipo de presentaciones puedes entregar un mensaje que sea mucho más memorable a tu audiencia. Esta es la primera forma de presentar. La otra forma de presentar sería, por ejemplo, que tú quieras compartir esa presentación a otras personas. Para eso vamos a obtener un enlace que tú puedes compartir vía internet. Por ejemplo, voy a ponerle aquí demo 2 y vamos a hacer clic en crear enlace. Cualquier persona con la que tú compartas este enlace va a ver toda la presentación. No la va a poder editar, pero sí la va a poder ver. Por ejemplo, una persona que abre esta presentación estaría viendo esta pantalla en su navegador y va a comenzar la presentación y ya la persona pues puede navegar por todo el Prezi a su propio gusto y ritmo. Ahora, cuestiones, por ejemplo, para exportar a PDF o, por ejemplo, si quieres descargar esa presentación, ya esas son funciones de pago. Finalmente, otra forma en que tú puedes compartir un Prezi, ya estamos hablando aquí de colaboración. Puedes agregar correos electrónicos de otros usuarios de Prezi y colaborar en tiempo real, aunque también pues tú puedes elegir el nivel de acceso que tienen a esa presentación. Por ejemplo, puedes agregar a Pedro o Pablo y ya tú le pones quiero que esas personas puedan editar o que solo puedan comentar o que puedan presentar.
Y listo, esas son las formas en las cuales tú puedes crear presentaciones desde cero. Aquí creamos una presentación totalmente sin ningún tipo de plantilla ni nada. Pero si tú quieres, por ejemplo, utilizar una plantilla, simplemente vas a crear una presentación nueva y vas a elegir la plantilla que se adapte a tu gusto o tus objetivos. Porque no solamente de que se vea bien, sino de que se adapte correctamente al tipo de mensaje y audiencia con la que te quieres comunicar. Por ejemplo, aquí tenemos una presentación de tipo timeline. Vamos a usar esa plantilla, Demo 3. Recuerda, cualquiera en la web, si no, cualquier persona que entre a ver esta presentación en Prezi la puede utilizar. Y aquí simplemente tú ya puedes modificar la presentación. Por ejemplo, si estás hablando de alguna secuencia histórica, algo por el estilo, pues ya simplemente le cambiarías los años según lo que corresponda, o a lo mejor no estás hablando de años, estás hablando acerca de un proceso. Si por ejemplo tú requieres menos temas aquí, menos planetas, o requieres más, simplemente los puedes agregar de esta forma. Aquí está, simplemente la puedes modificar totalmente a tu gusto. Bueno, pues espero que este tutorial te haya servido. Si tienes alguna duda, con toda confianza, déjame en los comentarios qué te pareció el tutorial. Déjame tus dudas. Si crees que me faltó hablar acerca de algo, también me gustaría escucharlo. Traté de responder las dudas más frecuentes que incluso a veces me escriben por correo. Pero bueno, esas dudas ya las tengo aquí abordadas en el video. Espero que te resulte útil. Recuerda suscribirte al canal si te gustó este video, si te pareció útil. Activa la campanita. Esto me va a ayudar a crear más y mejores contenidos. En mis tutoriales yo acostumbro a no reservarme nada, sino que trato de poner todo lo más completo posible. Soy Mario de la Peña, creador de Academia de Habilidades Digitales. Nos vemos en futuros tutoriales.